Qansina yachakuqkuna imanalla kashankichik tukuy niykichikpaq hatun apaykuy kachun. Kay kutipiqa kay rimaykunamanta parlaricusunchik. Hina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos a un nuevo video más. En esta oportunidad estaremos aprendiendo más verbos. Vamos a empezar. ¿Cómo se dice en quechua el verbo viajar? Muchas personas utilizan incorrectamente, ya que usualmente escuchamos a la gente decir ñoqa La Pazman viajashani, ñoqa Argentinaman viajashani, ñoqa Peruman viajashani. Es lo más común que se puede escuchar. Pero ¿cómo realmente se dice el verbo viajar? El verbo viajar es usay. Inciso B, la respuesta correcta. Ahora, en tus oraciones, pues ya no digas viajashani, sino que di usashani. Pawai es el verbo volar y puri es el verbo caminar. Vamos por el otro verbo. ¿Cómo se dice el verbo llorar? El verbo llorar es, inciso C, wakai, ñoqa anchata wakani, ¿no? Yo lloro mucho. Así es el verbo reír y puñuy es el verbo dormir. Vayamos por otro verbo. ¿Cómo se dice el verbo cortar? El verbo cortar se dice k'utuy. Inciso A, la respuesta correcta. K'utuy. Aquí es el verbo romper y chokay es el verbo botar o arrojar. Nuevamente, chokay es arrojar o botar. Aquí es romper y k'utuy es cortar. Vamos por otro verbo. ¿Cómo se dice en quechua el verbo vestirse? Por ejemplo, para decir, ¿no? Yo me pongo una chaqueta, yo me pongo una polera y etcétera. Ese verbo en quechua se dice achalikui. Inciso A, la respuesta correcta. Ejemplo, ñoqa polerata achalikuni, ñoqa chompata achalikuni, ñoqa saconta achalikuni, etcétera. Hampi es el verbo curar. Vamos por otro verbo. ¿Cómo se dice el verbo barrer? Estoy seguro que muchos de ustedes sí conocen esa acción. Y la respuesta correcta a esto es el inciso C, pichay. Ajlay significa escoger y maillay significa lavar. Y pichay, por supuesto, es barrer. Vamos por otros verbos. ¿Cómo se dice el verbo llamar? Llamar es wahyay. Por lo tanto, es el inciso B, la opción correcta. Wahyay entonces es llamar. Uyari significa escuchar o también podemos utilizar en este contexto de contestar o responder una llamada, ¿sí? Uyari. Ñiti es presionar. Vamos por otro verbo. ¿Cómo se dice el verbo querer, amar? En quechua decimos munakui. Inciso C, la respuesta correcta, ya que chikni es odiar, detestar. Y makai sería golpear, maltratar. Y munakui, pues querer, amar. Entonces nuevamente, munakui es amar, querer. Makai es golpear, maltratar. Chikni es odiar. Vamos por otro verbo. ¿Cómo se dice en quechua el verbo visitar a alguien? Visitar es watokui. Inciso C, la respuesta correcta, ya que ripuy es irse y jepakui es quedarse. Nuevamente, ripuy es alejarse,
irse, qhipakuy es quedarse y watukuy es visitar. En los comentarios quiero que me digas cómo se dice el verbo lavar, específicamente lavar ropa, ¿sí? Déjalo en los comentarios. Ajina kaspaka yachakukuna as kamayakachun tinkunakama.